Señora Presidenta, yo quiero hacer un pronunciamiento sobre el orden del día. En consideración de que la Fiscalía General del Estado ha dado a conocimiento público las investigaciones sobre operadores políticos en el Tribunal Contencioso Electoral, considero fundamental y por transparencia institucional ante todo el país de que este Tribunal Contencioso Electoral inicie una investigación respecto a la actuación de funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral con estos operadores políticos, que incluso la mencionan a usted, señora Presidenta, de manera que el tribunal no puede permanecer callado o impávido ante una situación que mina realmente la credibilidad y confianza en este tribunal. De manera que solicito que se incluya en el orden del día un punto con respecto a la investigación institucional del Tribunal Contencioso Electoral con respecto al pronunciamiento de la Fiscalía, a la información que ha dado Fiscalía sobre estrategia relacionada con el Tribunal Contencioso Electoral. Esto tenemos que responder y asumir responsabilidades. A consideración de los señores jueces. De mi parte, voy a expresar de que existe una independencia de funciones y que en este sentido, si la Fiscalía General está realizando una investigación, la está haciendo. El tribunal, desde el caso que se requiere información, se le entregará como siempre lo hemos hecho, y considero de que no es propicio de que este tribunal realice otro tipo de investigación que no sea por el organismo competente. Y sí, efectivamente, es de conocimiento público de que han circulado chats en los cuales están incluidos todos los señores jueces, incluido usted, doctor Muñoz. Entonces, más bien el tema de transparencia que siempre ha existido por parte de esta gestión de todos los jueces para los documentos que deban ser requeridos. Señora Presidenta. Tiene la palabra, doctor. Señora Presidenta, sin lugar a duda, genera preocupación los chats que se han revelado de conversaciones entre ciudadanos que no son parte de este tribunal. Claro, ahí también hacen referencia a un ex servidor de este tribunal, a quien se desempeñara como secretario general del Tribunal Contencioso Electoral. De un lado, en efecto, si la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de sus funciones, realiza una investigación, tiene que hacerlo como le corresponde, y el tribunal, en la medida que sea requerido, ofrecer la información que sea necesaria y pertinente. Sin embargo, con el propósito de que se discuta internamente de manera previa para considerar si es necesaria o no algún pronunciamiento por parte de este tribunal, entiendo que el doctor Muñoz ha presentado o va a presentar un requerimiento por escrito para que se discuta este tema. Creo que los jueces necesitamos tener los elementos necesarios en forma previa a la discusión para poder tratarlo en consecuencia, en cuya virtud sugiero que el tema planteado por el doctor Muñoz sea analizado internamente después de esta sesión y que se discuta sobre la pertinencia o no de discutir y de emitir algún pronunciamiento. Esto, como es obvio, no sé, tendría que revisar. En principio, me parece que no tenemos capacidad para hacer algún tipo de investigación, al menos en relación con los jueces, porque además seríamos jueces y parte en esa investigación. Sí, sí es necesario revisar respecto de quienes no sean jueces, pero no creo que sea este el momento. Por lo menos yo no cuento con los elementos necesarios para tener una opinión formada y tomar una decisión al respecto, en cuya virtud me permito sugerir, recomendar que el planteamiento formulado por el doctor Muñoz sea analizado para que en la sesión del próximo martes se determine si corresponde o no emitir algún pronunciamiento al pleno de este tribunal. Es lo que me permito sugerir.
Muy pertinente la sugerencia del doctor en este caso. Bienvenida en este caso toda la documentación que nos pueda hacer llegar a la parte de presidencia a través de Secretaría General para ponerlas en conocimiento de los señores jueces. Señora Presidenta, permítame unos minutos. El Tribunal Contencioso Electoral ha sido mencionado y realmente la credibilidad es muy grave de nuestra gestión y nosotros tenemos una normativa interna. Tenemos el reglamento de talento humano, tenemos el código de ética, en los cuales se establece que el funcionario debe tener el suficiente cuidado en la utilización de la información confidencial. Y en estos audios que constan en la pericia ordenada por la Fiscalía, se establece que se ha nombrado un secretario de este tribunal a un compañero nuestro, también muy cercano. Él es nuestro, entonces él también nos está pasando la información de cómo están las cosas. Conocemos algunas decisiones anticipadamente. De todo esto no podemos quedar sordos, tenemos que actuar. Y si en la próxima sesión del órgano administrativo se toman decisiones, estoy de acuerdo, pero esto no podemos quedarnos callados. Coincido plenamente con usted, doctor, y le recordaré que usted tuvo dentro de su equipo, que es actual abogado patrocinador suyo, alguien que tiene una investigación previa por haber realizado una sentencia fuera de este tribunal. Me gustaría que esa misma ética se aplique en todo. Y no por elucubraciones, ¿no? Porque ya yendo al caso en concreto, los chats son elucubraciones. La prueba de que son elucubraciones está la sentencia, dictada dentro de la causa 123-2024 por este pleno. Creo que los hechos hablan por sí mismos, pero bueno, eso es lo que analizaremos para ver si se formula o no el siguiente pleno. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el conocimiento del informe jurídico número TCE-DAJ-INF-2025-010 de 16 de abril del 2025, remitido por la doctora María Luisa Paredes Arriano, directora de Asesoría Jurídica, y resolución respecto a la consulta sobre la prórroga de funciones de los señores jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. Para tal efecto nos acompaña la doctora María Luisa Paredes Arriano, directora de Asesoría Jurídica. Ha sido puesto en su conocimiento y el mismo contiene los antecedentes de la formación que ha tenido el Tribunal Contencioso Electoral respecto de su pleno desde la conformación misma del tribunal. Para entrar en análisis, quiero establecer que el artículo 220 y 224 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 20 y 70 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, establece que la conformación del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral está dado por 5 jueces principales y 5 jueces suplentes, que son quienes les reemplazarán en sus funciones a los principales, con un periodo fijo de duración de 6 años. Este cuerpo normativo establece que la renovación parcial de los jueces se da en una primera ocasión por 2 jueces, 3 en la segunda y así sucesivamente. Hay que tomar en cuenta, señores jueces, que la última renovación parcial que la realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien tiene a través de sus funciones esta competencia, la realizó el 10 de abril del 2019. Este Consejo transitorio designó como jueces principales a los doctores Ángel Eduardo Torres Maldonado, Joaquín Viteri Yanga y doctor Fernando Gonzalo Muñoz Benítez. Es necesario manifestar, señores jueces, que estos 3 jueces principales entraron a formar parte del Pleno con los 2 jueces que ya mantenía el Tribunal Contencioso Electoral, que era el doctor Arturo Cabrera Peña Herrera y la doctora Patricia Guaycha Rivera. El doctor Arturo Cabrera pasó un proceso de evaluación del Consejo de Participación Transitorio, mientras que la doctora Guaycha no fue evaluada por ser posesionada posterior al llamamiento a la evaluación. El doctor Cabrera y la doctora Guaycha, al haber cumplido sus periodos, sus 6 años de funciones, el doctor Cabrera renuncia y la doctora Guaycha, en cambio, el Pleno da por conocido el cumplimiento y la cesación de sus funciones por haber cumplido el plazo. Esto se realiza el 8 de noviembre del 2022. En el 2022, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debió haber iniciado un proceso para un concurso de oposición y méritos con impugnación ciudadana para llenar estos 2 vacantes de jueces principales y jueces suplentes, concurso que hasta el momento no ha avanzado y se encuentra en la etapa de ejecución de integración de la Comisión Ciudadana de Selección.
Hay que tomar en cuenta que el artículo 3, numeral 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece que las disposiciones de esta ley son de estricto cumplimiento, entre otras funciones, de la función electoral. Es decir, son de cumplimiento obligatorio para el Tribunal Contencioso Electoral. Hay que manifestar también que conforme a esta ley, son servidoras públicas todas las personas que de cualquier forma o a cualquier título presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Es así que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral son servidores públicos conforme lo establece el artículo 17, literal D de la Ley Orgánica del Servicio Público. Es decir, son funcionarios elegidos para un periodo fijo. Conforme la narrativa que les he realizado respecto a la conformación actual del Tribunal Contencioso Electoral, al haber fenecido el plazo de periodo de funciones del doctor Cabrera y la doctora Guaycha, se principalizaron los señores jueces doctor Guillermo Ortega y abogada Ivonne Coloma, siendo jueces principales. El Pleno, actualmente conformado por ustedes 5 magistrados y los jueces suplentes, cumple su periodo fijo de nombramiento el 20 de mayo del 2025. Motivo por el cual esta Dirección de Asesoría Jurídica cree oportuno y pertinente aplicar lo que dispone el artículo 105, numeral 4, numeral 4.1, literales A y B, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, que sobre la cesación de funciones por remoción de funcionarios de periodo fijo, establece que o el servidor que hubiere sido designado para ejercer un puesto por periodo fijo, cesará en sus funciones en los siguientes casos: de manera inmediata cuando cumplido el periodo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y actividades institucionales, los funcionarios de periodo fijo que formen parte del nivel jerárquico superior no podrán separarse del desempeño de su puesto en la misma calidad que ostentan hasta que sean legalmente reemplazados, conforme lo siguiente. A. Cuando la ley no haya previsto la existencia de un servicio que pueda asumir el puesto como suplente o encargado, o a pesar de estar previsto el puesto de dicho servidor, se encontrare vacante o ya no existiere otro suplente. Se procederá de manera inmediata a iniciar el proceso respectivo para la designación del funcionario de periodo fijo, y el que debiere haber sido removido continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que se posesione el servidor que resultare electo. Igual, en el caso de que el procedimiento de selección para la designación de funcionarios públicos reemplazantes no hubiere concluido oportunamente, debiendo el servidor que debió ser removido continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso de selección y se posesione el servidor que resultare electo. Es decir, a criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica, y recomendamos además que se haga la respectiva consulta a la Procuraduría General del Estado para que a través de su absolución de consulta, que resulta vinculante para la institución, se absuelva el presente procedimiento. Hasta aquí el informe jurídico, señores jueces. A consideración de los señores jueces. Señora Presidenta, yo quisiera preguntarle a la doctora Paredes, de Asesoría Jurídica, si es conveniente hacer una consulta y pedir un dictamen a la Procuraduría General del Estado cuando hay norma expresa y clara que no da lugar a ninguna duda. Si tenemos norma expresa que está en el artículo 105 del Reglamento General de la LOCEP, que dice expresamente que continuarán hasta ser reemplazados cumplido el proceso de selección correspondiente, ¿qué objeto tiene la consulta? Se consulta cuando hay alguna duda, ambigüedad, un vacío, pero si en este caso hay una norma específica, detallada, que establece que si no existen los reemplazantes, porque el órgano que tenía que seleccionarlo no lo ha hecho o no ha concluido el proceso, pues yo no creo que haya necesidad de estar consultando al procurador. Tenemos que cumplir la norma nada más. Tiene la palabra, doctor Torres. Señora Presidenta, señores jueces, señoras y señores. En efecto, tal como prescribe el artículo 120 de la Constitución y el artículo 63 del Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral está constituido por 5 jueces principales nombrados para un periodo fijo de 6 años. Y el artículo 74 del Código de la Democracia, así como el mismo artículo 120, establece también que estará integrado por 5 suplentes que se renovarán
igual de la misma forma que los principales. También el ordenamiento jurídico prescribe que la renovación de este tribunal deba realizarse cada 2 años, tal como ya lo señaló la doctora directora de asesoría jurídica de este tribunal. Me parece que en el mes de noviembre del 2022 o 23 del año 2022, es decir, hace ya más de 2 años, concluyeron sus funciones el doctor Cabrera y la doctora Patricia Guaycha, el doctor Arturo Cabrera y la doctora Patricia Guaycha, en cuya virtud usted, la abogada Ivonne Coloma, y el colega Guillermo Ortega, que eran suplentes, se principalizaron y ejercen las funciones de principales. Sin embargo, hasta la fecha, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha realizado el concurso de méritos y de oposición para haber designado a quienes debieron reemplazar al doctor Cabrera y la doctora Guaycha en el año 2022, en cuya virtud entiendo que ni siquiera han iniciado el proceso para la renovación de los 3 jueces que fuimos designados como principales el año 2019. En efecto, la disposición reglamentaria de la Ley Orgánica del Servicio Público prescribe que los principales o que los servidores públicos deban permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazados. Y esto tiene una razón fundamental de ser. Asumamos que fuese inexorable que el 20 de mayo debiésemos concluir las funciones los 5 jueces que estamos en este momento actuando como principales y los 3 suplentes que existen o que están designados. Ese tribunal quedaría en acefalía. No sería posible que se tramite ningún recurso electoral, ni tampoco que se procesen las denuncias, las acciones de queja o las distintas, ni se ejerzan las facultades jurisdiccionales propias del Tribunal Contencioso Electoral, lo que impediría incluso que funcione, se desarrollen los procesos de carácter electoral que bien pudieran realizarse en el futuro cercano. En esa virtud, la doctora María Luisa Paredes Arellano, en su calidad de directora de asesoría jurídica de la institución, ha presentado el informe jurídico número TCE DAJ-INF 2025-010, mediante el cual emite una opinión y sugiere que se consulte a la Procuraduría General del Estado. En efecto, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el señor Procurador tiene potestad para inteligenciar sobre la correcta aplicación de la ley. Y en este caso, si bien, como ha señalado el doctor Fernando Muñoz, existe norma reglamentaria, pero para tener mayor certeza, para tener un criterio que tenga un carácter de vinculante, es decir, resulte ser obligatorio, resulte ser imperativo, para efectos de, además, justificar las actuaciones de los miembros de este tribunal en cualquier circunstancia, me parece que es necesario y conveniente formular la consulta. Quiero también señalar que habría sido lo ideal que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de sus deberes, desarrolle en forma oportuna los procesos de concursos de méritos y de oposición. En el primer caso, para la renovación parcial, para reemplazar al doctor Cabrera y la doctora Patricia Guaycha, y en el segundo caso, para reemplazar a los 3 jueces que fuimos seleccionados previo concurso de méritos y de oposición el año 2019. Pero al no haber ocurrido aquello, es responsabilidad de quienes integramos este tribunal adoptar las medidas pertinentes, necesarias y apropiadas para impedir que la institución se paralice, deje de funcionar, para que los destinatarios de las decisiones del tribunal tengan la certeza de que cuentan con autoridades legítimas para el desarrollo de sus actividades. Por esta razón, me permito formular la siguiente propuesta. En primer lugar, acoger la recomendación constante en el informe jurídico número TCE DAJ-INF 2025-010, suscrito por la doctora María Luisa Paredes Arellano, directora de asesoría jurídica de la institución, adjunto al memorando número TCE DAJ
2025-0121-M de 16 de abril de 2025. Segundo, autorizar a la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral realice la consulta al señor Procurador General del Estado a fin de contar con un criterio vinculante al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 024, procedimiento para atención de consultas que se formulen a la Procuraduría General del Estado, publicada en el Registro Oficial número 352 de 17 de julio de 2019, agregando además como disposición final que la presente resolución entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y será publicada en el portal web institucional. Es lo que me permito proponer, señora Presidenta, con el texto del proyecto de resolución que consta en la Secretaría General. Muy amable, doctor Torres. ¿Tiene apoyo a la moción? Yo apoyo. Señor secretario, por favor, proceda a tomar votación. Con su autorización, señora Presidenta, procedo a tomar votación por la moción presentada por el doctor Ángel Torres. Magíster Guillermo Ortega Caicedo. A favor. Magíster Joaquín Viterillanga. A favor. Doctor Fernando Muñoz Benítez. Abstención. Doctor Ángel Torres Maldonado. A favor. Abogado Ivonne Corona Peralta. A favor. Señora Presidenta, señores jueces, con 4 votos a favor y 1 abstención, queda aprobada la moción presentada por el doctor Ángel Torres Maldonado.